Noé y el diluvio. Cuando la tierra se llenó de maldad. Parte 1. Aunque Enoc fue un ejemplo de fidelidad, caminando día a día con Dios, la mayoría de los hijos y nietos de Adán eligieron el camino contrario. Se olvidaron de su Creador y vivieron según sus propios deseos. La codicia, el egoísmo y la violencia comenzaron a dominar sus corazones. No tardaron en surgir los pleitos, las rivalidades y los asesinatos. La sangre inocente volvió a clamar desde la tierra, como cuando Caín mató a Abel. Y lo más impactante era que todo esto ocurría tan poco tiempo después de la creación, tan cerca aún de la paz y la armonía del Edén. La humanidad mostró lo frágil de su memoria espiritual. La bondad de Dios era olvidada rápidamente. Así como hoy una persona puede salir de un momento de adoración o alegría y enseguida enojarse o rebelarse, así también ocurrió entonces. Las generaciones reemplazaban la gratitud hacia Dios por la ira y el orgullo. El corazón humano, sin disciplina espiritual, se volvía tierra fértil para la rebeldía. Satanás, el mismo que había engañado a Eva en el Edén, se regocijaba al ver la dirección que tomaba el mundo. Había escuchado la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza, Génesis 3:15, y desde ese día se empeñó en corromper a la descendencia de Adán. Su propósito era arruinar los planes de Dios para un mundo feliz, y lo hacía tentando sin cesar. Prometía placeres, poder y riqueza, y quienes no caminaban cerca de Dios caían en sus engaños. Adán y Eva, conscientes del alto precio del pecado, intentaron persuadir a sus hijos para que siguieran el camino que conduce a la vida, Mateo 7:14. Recordaban la hermosura del Edén y advertían sobre los terribles resultados de la desobediencia. Sin embargo, sus advertencias eran cada vez más rechazadas. Las nuevas generaciones se burlaban, consideraban anticuadas sus palabras y despreciaban la voz de quienes habían visto la gloria de Dios con sus propios ojos. Adán, incluso en su vejez, procuraba guiar con buenos preceptos, pero se encontró con corazones endurecidos que lo criticaban y rechazaban. Antes de que Adán muriera, escuchó el testimonio de Enoc. Este hombre caminó con Dios en un mundo corrompido y se atrevió a reprender públicamente las malas obras de su generación. Denunció a los murmuradores, a los rebeldes y a los que vivían según sus pasiones. Judas 1:15-16. Su voz era solitaria, pero valiente. Mientras la mayoría se entregaba al pecado, Enoc brillaba como una antorcha en la oscuridad, señalando que aún había esperanza para quienes volvieran al Señor. Con el paso de los siglos, la situación empeoró. Apenas 900 años después de la creación, la maldad era abundante, y 500 años más tarde, el deterioro era todavía mayor. Los pleitos, las guerras y la violencia llenaban la tierra. Nadie podía sentirse seguro. Las palabras de la Escritura lo resumen con fuerza. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Génesis 6:11. Dios, que había formado un mundo perfecto y hermoso, observaba con profundo dolor cómo la humanidad se apartaba de él. La Biblia dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Génesis 6:5-6. Estas palabras revelan la tristeza de un padre que veía a sus hijos autodestruirse, arruinando el propósito original de la creación. Con gran pesar, Dios anunció: «Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Génesis 6:7. El juicio alcanzaría incluso a la naturaleza, pues toda la creación sufría bajo la corrupción humana. Para que Dios llegara a tomar esta decisión, las condiciones debieron haber sido terribles, más de lo que hoy podemos imaginar. Sin embargo, aun en medio de ese decreto solemne, brilló la misericordia. Dios no destruyó de inmediato. Extendió un plazo de 120 años, en los cuales su espíritu seguiría llamando al arrepentimiento. Génesis 6:3. Este tiempo de gracia mostraba que, aun cuando la humanidad se hundía en la violencia, el corazón de Dios seguía dispuesto a esperar por quienes quisieran volver a Él. Pero para anunciar este mensaje de advertencia y esperanza, Dios necesitaba un mensajero fiel. En medio de un mundo entregado a Satanás, se requería un hombre digno de confianza. Alguien que pudiera proclamar el último llamado antes del juicio. Ese hombre sería Noé. Así comenzaba la historia de Noé y el diluvio. En un tiempo de oscuridad, corrupción y violencia, Dios se preparaba para levantar un hombre de fe. Un hombre que, con su vida y con su mensaje, sería la voz de la misericordia y del juicio venidero.
Así termina el primer capítulo de esta serie de 7 episodios sobre la historia de Noé y el diluvio. Pero esto apenas comienza. En el siguiente capítulo descubriremos cómo Dios escogió a un hombre justo en medio de un mundo lleno de violencia y corrupción, y cómo comenzó la preparación del arca que salvaría a la humanidad. Si este relato te ha parecido impactante, apóyanos con un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte la continuación. Activa la campanita porque en el próximo episodio seguiremos revelando uno de los relatos más extraordinarios de toda la Biblia.